Hola, hoy vamos a hacer una tarta hojaldrada con relleno de pasta de almendras que en Alemania se llama Kranzkuchen. Primero, vamos a hacer la masa base o amasijo. Colocamos la harina en el bowl de una batidora y formamos una corona. Luego, vertemos el azúcar en el centro de la harina. Paso seguido, colocamos la sal en el borde exterior de la corona. Después, volcamos la levadura fresca en la leche y mezclamos bien hasta que esté disuelta. Finalmente, vertemos la leche con la levadura fresca disuelta en ella en el centro de la corona, sobre el azúcar, y comenzamos a unir los ingredientes con la ayuda de la batidora. Luego agregamos el huevo y la manteca y seguimos amasando los ingredientes con el gancho amasador de la batidora hasta obtener una masa uniforme. La masa debe despegarse bien de los bordes del bowl. Una vez lista la masa, la sacamos del bowl y formamos un bollo. Una vez listo el bollo, lo colocamos en un recipiente enharinado y lo tapamos con film. Una vez realizado esto, lo llevamos a la heladera y lo dejamos descansar por 1 hora aproximadamente. Nuestro segundo paso es preparar el empaste o la lámina de manteca. Primero, volcamos la manteca fría cortada en cubos en un bowl. Luego, agregamos la harina. Con la ayuda de nuestras manos, vamos a unir ambos ingredientes. Una vez realizado esto, colocamos el empaste entre 2 hojas de papel manteca o papel para horno. Con la ayuda de un palo de amasar, iremos aplastando la manteca primero y luego iremos amasándola para formar un cuadrado de aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros. Así queda el cuadrado de manteca terminado. Una vez finalizado el cuadrado de manteca, lo llevamos al congelador para que endurezca. Nuestro siguiente paso es realizar el hojaldrado. Un hojaldrado está formado por numerosas capas de masa y manteca. Estas capas se logran plegando la masa varias veces. Primero, vamos a retirar la masa base de la heladera y vamos a enharinar la mesada. Luego apoyamos el bollo sobre la mesada enharinada y esparcimos algo de harina sobre este. Con un palo de amasar, iremos estirando la masa hasta formar un cuadrado de 30 centímetros por 30 centímetros aproximadamente. Iremos amasando vertical, longitudinal y diagonalmente
hasta obtener el tamaño deseado. Al final, vamos a pincelar la masa para retirar el excedente de harina. Una vez obtenido el cuadrado de 30 centímetros por 30 centímetros, vamos a buscar la lámina de manteca del congelador y la vamos a colocar girada 45 grados sobre la masa. Luego procederemos a cerrar la masa como un sobre envolviendo la lámina de manteca. Nos aseguraremos de apretar bien los bordes de la masa para que ésta no se abra. Luego procederemos a estirarla. Enharinamos primero la mesada y la masa y luego con un palo de amasar iremos presionando primero sobre esta para disminuir su grosor. Luego comenzaremos a amasar en todos los sentidos hasta lograr un rectángulo de 25 centímetros por 40 centímetros aproximadamente. Una vez logrado esto, haremos lo que se llama en el proceso de la creación de una masa hojaldrada una vuelta doble. En total tenemos que hacer 3 vueltas dobles. Con un pincel vamos a ir retirando el excedente de harina durante todo el proceso de doblado y plegado de la masa. Paso seguido, vamos a envolver la masa con un papel film y llevarla 30 minutos a la heladera. Esto se hace para que la manteca dentro de la masa vuelva a endurecer y no se escape de ella durante el amasado. Una vez pasado este tiempo, vamos a buscar la masa de la heladera y la vamos a apoyar sobre la mesada enharinada nuevamente. Tendremos en cuenta que el borde cerrado de la masa quede del lado derecho de esta. También vamos a colocar algo de harina sobre la masa. Primero vamos a ir presionando la masa con un palo de amasar para disminuir su espesor. Luego iremos amasando en todos los sentidos hasta lograr un rectángulo de 25 centímetros por 40 centímetros aproximadamente. Una vez logrado esto, haremos la segunda vuelta doble. Procederemos de la misma manera que la vez anterior. Finalmente, vamos a envolver la masa con papel film nuevamente y la vamos a llevar otros 30 minutos a la heladera para que se enfríe la manteca nuevamente. Una vez pasado este tiempo, realizaremos la tercera vuelta doble. Esta será nuestra última vuelta. El borde cerrado de la masa plegada siempre irá mirando hacia la derecha.
Una vez realizada la última vuelta, vamos a llevar la masa 30 minutos a la heladera por última vez. El paso siguiente que haremos es preparar el relleno. Primero calentamos el mazapán unos segundos en el microondas para que sea más maleable. Luego colocamos los cubos de mazapán en el bowl de una batidora. Agregamos también las claras de huevo. Con la ayuda de la lira de la batidora, vamos a unir los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. En otro de mis videos te enseño a hacer mazapán casero. Te dejo el link anotado en la descripción de este video. Así queda la pasta de almendras terminada que usaremos como relleno. En otro de mis videos hicimos una receta de estrellitas de canela hace un tiempo atrás y nos había sobrado algo de la masa de almendras con canela que congelamos. Esta masa la podemos usar ahora para el relleno del Kranzkuchen, reemplazando parte del mazapán del relleno por esta masa de almendras con canela. Seguidamente vamos a preparar las yemas con las cuales pincelaremos la masa más tarde. Volcamos las yemas y la crema de leche en un bowl y mezclamos bien los ingredientes hasta lograr un color uniforme. Ahora vamos a proceder a armar el Kranzkuchen. Buscamos la masa de la heladera enharinamos la mesada y colocamos la masa con el borde cerrado mirando hacia la derecha. Colocamos algo de harina sobre la masa y comenzamos a aplastarla con el palo de amasar. Luego amasaremos en todos los sentidos, hasta lograr un rectángulo de 35 centímetros por 55 centímetros aproximadamente. Con un cuchillo cortaremos la masa en dos en sentido longitudinal. Paso seguido, vamos a proceder a untar el relleno de mazapán sobre la mitad de cada pedazo de masa, dejando libre un borde. Nos ayudaremos para esto con un cornet. Una vez colocado el relleno en forma pareja, doblamos los dos laterales de las tiras de masa hacia el centro, dejando un espacio de 1 centímetro en el medio. Una vez realizado esto, vamos a cortar los 4 extremos de las tiras que no tienen relleno. Paso seguido, vamos a formar el Kranzkuchen. Sobre una bandeja con un silpat, apoyamos la tira de masa rellena y le damos forma de una rosca. Vamos a apretar algo los extremos de la tira para que no se abran. La otra tira rellena que nos queda la cortaremos en dos y la apoyaremos sobre otra bandeja con un silpat sin enroscarla. Nuestro último paso es pincelar la masa con las yemas. Una vez realizado esto, dejamos levar la masa unos 30 minutos. Pasado este tiempo, llevamos las bandejas al horno a 180 grados Celsius por 22 a 25 minutos. Mientras el Kranzkuchen y las dos tiras están en el horno, vamos a calentar la mermelada de damasco
diluyéndola con algo de agua. Colocamos la mermelada y el agua en una olla y llevamos los ingredientes al punto de ebullición. Con el agua queremos diluir algo la mermelada para que podamos trabajar mejor con ella. Una vez listo el horneado, vamos a pincelar la rosca y las dos tiras, aún calientes, con la mermelada de damascos. Cubrimos la masa con la mermelada para impermeabilizarla. La impermeabilización va a impedir que el agua del fondant que usaremos más tarde sea absorbido por la masa. El fondant quedará así brillante y no se secará, manteniendo un buen aspecto. La mermelada también le dará un toque de sabor adicional a la masa. Una vez terminado con el pincelado, dejamos enfriar la rosca y las tiras. El fondant lo pincelaremos sobre la masa cuando ésta ya esté fría. Una vez logrado el enfriado, vamos a proceder a pincelar el fondant sobre la masa. Este tiene que estar entre 35 y 40 grados Celsius. Es la temperatura ideal para trabajar bien con él. Si no tenés fondant, también puedes usar azúcar impalpable mezclado con agua. Sobre el fondant, aún sin secar, esparciremos finalmente las almendras fileteadas tostadas. En otro de mis videos te enseño a hacer fondant. Te dejo el link anotado en la descripción de este video. Allí también te dejo el link del video para aprender a tostar las almendras en el microondas. Las tiras rellenas que horneamos las podemos cortar en pedazos más pequeños y servirlos como porciones individuales. Así queda el Kranzkuchen terminado. Esta torta hojaldrada es muy rica y muchas veces la he preparado en época de Pascuas. Estos son algunos de los utensilios de cocina que utilicé en esta receta. Podrás encontrar el link de compra de cada uno de ellos en la descripción de este video. Si te gustó este video, puedes darme un like y suscribirte a mi canal. Chao, hasta el próximo video.